Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa del Derecho. Es para el Colegio de Abogados de Madrid, a quien represento en este acto, un verdadero honor y un auténtico privilegio contar esta tarde con la presencia en la Casa de la Abogacía madrileña del también abogado y profesor de Derecho Constitucional Glenn Greenwald, a quien todos ustedes conocen en su faceta de periodista. El periodista que reveló en The Guardian los documentos que le facilitó el extrabajador de la NSA, la agencia de espionaje electrónico de los Estados Unidos, Edward Snowden. Desde entonces, no solo los ciudadanos, sino los presidentes de gobiernos tuvieron la certeza de que estaban siendo espiados y a todos nos recorrió un escalofrío por la espalda pensando que tal vez el anonimato y la privacidad habían muerto para siempre. Para los que creemos en el derecho como elemento de equilibrio social, resulta descorazonador comprobar cómo se dictan normas o se toman decisiones que socavan tanto los derechos fundamentales de los ciudadanos como, lo que es casi peor, su capacidad de defenderse frente a los abusos. Tal vez por ello, Glenn dejó la abogacía en el año 2005 y la cambió por el periodismo. No solo para encontrar una vía más directa de exponer los desmanes, sino para seguir colaborando a la complicada tarea de defender los derechos fundamentales. Por ello, quiero agradecer personalmente y en nombre de la institución a la que represento su decisión y que venga a compartir lo que sabe con nosotros esta tarde. Pocas veces se tiene la oportunidad de compartir sala con un premio Pulitzer que, con su trabajo periodístico, ha cambiado la percepción del mundo en que vivimos, contribuyendo al inicio de lo que esperamos sea un cambio de paradigma, aquel en el que los ciudadanos de todos los países vean respetado su derecho a la intimidad, al libre desarrollo de su personalidad y a una vida privada y no escrutada. Quiero agradecer a Ediciones B el habernos brindado la oportunidad de contar con el señor Greenwald en la única conferencia que ha dado en España y al diario.es, representado en la mesa por Yolanda Quintana, por haber propiciado este encuentro y darnos soporte de streaming para los que desafortunadamente no hayan podido estar. Igualmente, mi cariñoso agradecimiento a los presidentes de las secciones de Consumo y TIC, Eugenio Ribón y Paloma Llaneza, que nos acompañan también esta tarde. Y, por último, agradecer a todos los presentes y los que nos siguen en streaming por acompañarnos en un evento tan importante. Y, sin más, cedo la palabra a la moderadora Yolanda Quintana. Gracias, Begoña. Buenas tardes a todos, buenas tardes también a las personas que nos siguen a través del streaming del diario.es. Muchas gracias, señor Mr. Greenwald, por estar aquí. Sabemos que su agenda es muy apretada, que en los últimos días y las últimas semanas ha visitado distintos países de Europa, en todos ellos presentando su último libro, Sin un lugar para esconderse, donde narra la intrahistoria del caso Snowden, incluye algunas revelaciones nuevas y el alcance jurídico y el alcance social y el alcance político de estas informaciones, y junto con ello con conferencias todos estos días. Entonces, muchas gracias por el esfuerzo y con pocas horas de sueño, porque, como posiblemente ustedes sepan, esta noche se emitió la única o la primera entrevista del señor Snowden a una cadena norteamericana, la NBC, y se ha podido ver en horas europeas prácticamente de madrugada. Entonces, gracias por el esfuerzo y, sobre todo, gracias por, con un gran coste personal, nos ha hecho a todos conscientes de la capacidad de los servicios de inteligencia norteamericanos de recoger, almacenar y analizar prácticamente cualquier comunicación digital. En un momento del libro se dice, se recoge un testimonio, un fragmento de la conversación entre el señor Snowden y Greenwald. Y el exanalista de la NSA, el informático, el hacker Snowden, le viene a decir que solo le asusta una cosa: él había dejado su trabajo, él ha dejado su familia, ha puesto en riesgo su integridad física porque, bueno, enfrenta una posible pena muy prolongada, y en esta situación tan dramática, y que también
también está narrada en el libro, Snowden le dice al señor Greenwald que solo le asusta una cosa, que esto no haya servido para nada. El objetivo tanto del caso Snowden y de las filtraciones y todas las informaciones que en los últimos meses el señor Greenwald ha estado publicando, primero en el Guardian y ahora en su medio, en The Intercept, de los documentos que gracias a Edward Snowden todos conocemos, es provocar un debate global sobre la privacidad. Gracias también al Colegio de Abogados por poner su granito de arena para que este debate global se produzca. La dinámica del acto va a ser muy sencilla. Los intervinientes vamos a intentar quitar el menor tiempo posible al ponente y simplemente le vamos a dar pie a algunas preguntas que consideramos pueden ser relevantes de todo lo que él narra en el libro y de las informaciones que en los últimos meses se han ido produciendo. Entonces vamos a hacer pequeñas preguntas para darle pie a que él se pueda explicar. Y vamos a intervenir pues tanto Eugenio Ribón, que es el presidente, como ustedes saben, de la sección de consumo del Colegio de Abogados, Paloma Llaneza, presidenta de la sección TIC y experta en privacidad, y yo misma pues le iremos planteando distintas preguntas a Mr. Greenwald. En primer lugar, y ya para darle a él la palabra, me gustaría preguntarle, por deferencia y porque compartimos la preocupación, ¿no?, en qué situación legal se encuentra tanto el señor Snowden como él mismo. Un aspecto importante de la entrevista de ayer en la NBC fue Edward Snowden aprovechó para explicar de una manera muy clara cuál era su verdadero estatus laboral en la NSA. Era un estatus laboral importante y no solo de analista medio o bajo, que es como se intenta transmitir. Y en segundo lugar, en cuanto a él mismo, hace muy poco, para recibir distintos premios, viajó por primera vez a Estados Unidos con motivo para recoger estos premios después de las filtraciones, y sus abogados, por lo que sé, preguntaron si había algún cargo contra él y nadie le supo decir que no había ningún cargo contra él. Frente a esto, por ejemplo, Wikileaks estuvo a través de su cuenta de Twitter narrando en tiempo real el desarrollo de su vuelo, porque también, como se dice en el libro, frente al abuso de poder, la luz y la transparencia es el único antídoto. Entonces, nuestra preocupación por saber en qué situación se encuentran jurídicamente tanto el señor Snowden como él mismo. Gracias. Rogamos le indiquen al señor Greenwald que utilice el micrófono. Muchas gracias. Bueno, estoy encantado de estar en este marco incomparable del Colegio de Abogados. Voy a contestarle ambas preguntas. Me siento un poquito como que, pues, vuelvo un poquito al pasado, porque hace mucho que dejé la facultad de Derecho. Porque, claro, es importante la pregunta porque es una parte central de lo que está sucediendo. Estos temas jurídicos, la situación jurídica de Edward Snowden es, en resumen, bastante poco halagüeña. Y esto se debe a que en Estados Unidos existe una ley que fue aprobada en 1917. El objetivo de esta ley fue que fuera un delito penal que un norteamericano se opusiera a la participación norteamericana en la Primera Guerra Mundial. Era una ley antidisenso y una ley muy amplia, redactada en términos muy genéricos a propósito, de forma que el gobierno norteamericano pudiese, pues, actuar contra cualquier persona que se opusiera a sus designios. Y esta es la ley que se está utilizando para acusar al señor Snowden. Se le acusa de 3 delitos que le podrían llevar a la cárcel durante 30 años. Y estas acusaciones fueron presentadas casi inmediatamente de que fuese identificado en junio del año 2013. Y si el gobierno norteamericano, de hecho, pudiese echarle mano, con toda seguridad añadirían muchísimas más acusaciones y se enfrentaría a una cadena perpetua casi con seguridad si volviese a Estados Unidos. Uno de los aspectos más interesantes de esta ley es que existe un argumento político que se formula muchas veces en Estados Unidos, y John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, lo dijo ayer después de que se emitiera la entrevista del señor Snowden en la televisión. Él dijo que el señor Snowden es un traidor y un cobarde, y también dijo que si realmente fuera patriota, pues tendría lo que hay que tener y volvería a Estados Unidos si realmente quisiera que lo que hizo tiene justificación, podría acudir a un tribunal de justicia y defenderse ante un tribunal y dejar que el tribunal decidiera si realmente
pues tuvo razón en hacer lo que hizo en lugar de ocultarse en Rusia. Además de ser una persona muy sexista, pues si Edward Snowden fuera mujer, él también hubiera utilizado el término tener lo que hay que tener, pues no lo sé. Pero además de esto, pues lo importante fue que los comentarios del secretario de Estado fueron muy engañosos, porque según la ley de 1917, los tribunales norteamericanos, después del 11 de septiembre, han dicho que el espionaje es un delito tan grave, y esta es básicamente la naturaleza de la acusación, porque aunque él no suministró la información a un gobierno extranjero, aunque no vendió los documentos a Rusia ni China, como hubiera podido hacer, en lugar él vino a un periodista, acudió a un periodista y dijo: yo no quiero que los gobiernos tengan esta documentación, quiero que tú lo divulgues al mundo. Pero aún así el gobierno norteamericano lo ve como un delito de espionaje. Y según la ley, después del 11 de septiembre, pues los tribunales dicen que este es un delito tan grave que las personas acusadas de este delito, pues se les prohíbe el acudir a los tribunales y defenderse y decir que lo que hicieron tiene alguna justificación o que la información debió haber estado disponible públicamente. O sea que este argumento de que los funcionarios de justicia, pues estas cosas que dicen los funcionarios norteamericanos, que dicen que él tiene que tener lo que hay que tener y venir a Estados Unidos a defenderse, es un mito, porque si él viniera a Estados Unidos a defenderse, el juez le prohibiría el plantear estos argumentos para defenderse. Su condena sería prácticamente automática y prácticamente, seguramente, iría a parar con los huesos en la cárcel durante toda su vida, o lo que le quede de vida. Su situación en Rusia formalmente es que tiene ahora mismo asilo temporal durante un periodo de un año que expira a finales de agosto o principios de septiembre. Aunque los rusos han indicado, tanto de forma pública como privada, que tienen la intención de extender este permiso de asilo durante otro año más, por lo menos. Por lo tanto, esto le permitirá una cierta protección de las garras del gobierno norteamericano. Pero hay debates que se están ahora dando en muchos países de todo el mundo, incluida Alemania, donde acabo de estar esta semana, y en Brasil también, donde yo vivo, acerca de si estos países deberían hacer por el señor Snowden lo que el señor Snowden hizo por ellos y por todos vosotros, que es sacrificar sus propios intereses para proteger sus derechos y los derechos de todos, y a ver si estos países deberían también retribuirle un poco lo que él ha hecho por ellos, concediéndole el asilo. En cuanto a mi propia situación, es un poco incierta, aunque definitivamente es bastante mejor que la del señor Snowden. Según la ley y según la posición del gobierno norteamericano, es que cualquier persona que divulgue información confidencial, aunque sea un periodista, es culpable del delito de espionaje, según la misma ley que les comentaba antes de 1917. Por lo tanto, la posición formal del gobierno norteamericano es que al divulgar información secreta, es decir, información que Estados Unidos quiere ocultar, pues estoy cometiendo un delito grave. El problema es que, claro, hay otra ley en Estados Unidos que es aún más importante, que es la Constitución norteamericana, que en su primera enmienda garantiza la libertad de prensa. Por lo tanto, esta cuestión siempre ha existido, ¿verdad? Es decir, el gobierno puede procesar a un periodista bajo esta ley de espionaje por divulgar información clasificada, o la Constitución garantizaría la libertad de prensa y pues le protegería. Pues esto nunca se ha podido testar porque el gobierno nunca ha procesado a ningún periodista según esta ley. Pero en los últimos 6 meses el gobierno norteamericano públicamente ha estado amenazando hacer esto. Algunos funcionarios han dicho que si yo vuelvo a Estados Unidos podrían detenerme o procesarme en la frontera al intentar entrar al territorio norteamericano. Nuestros abogados han intentado negociar con Estados Unidos para conseguir un salvoconducto, pero se han negado a concederlo. Por lo tanto, ellos quieren que los periodistas tengan miedo, porque ellos quieren que cada vez que tomemos la decisión de informar sobre algún documento, que pensemos en un sitio secreto de nuestra mente, que si publicamos este documento concreto, quizás esto sea el detonante para que nos procesen. Yo volví a Estados Unidos por primera vez hace un mes.
fue 2 días antes de recibir el premio Pulitzer, y además porque cuando aterricé pues se concedió un premio de periodismo muy importante, y cuando aterricé pues pensé que el gobierno norteamericano pues no iba a hacer nada, pues cuando había una sala con 400 periodistas que estaban esperando que yo llegase. Pero me quedó claro que se reservaban el derecho de emprender acciones sobre una actividad que ellos consideran delictiva. Pero nuestra postura es que no nos vamos a dejar amedrentar, y que si el gobierno norteamericano realmente quiere luchar contra nosotros, vamos a luchar ante todo el mundo y con la ley en la mano. Thank you. Thank you, William. Gracias. Sea conveniente recordar que en su comparecencia ante el Parlamento Europeo, como ustedes saben, ha tenido en marcha durante 6 meses una comisión de investigación sobre el espionaje masivo indiscriminado de la NSA, que ha concluido en un informe, y uno de los grupos parlamentarios le preguntaba al señor Snowden que en qué le podían ayudar, dada su precaria situación legal, y su respuesta fue: no se preocupen, pues era necesario darle asilo en algún país europeo, y él contestó: no se preocupen de mi situación legal, de cómo ayudarme a mí, sino preocúpense de que estas prácticas de espionaje masivo se prohíban. Precisamente en este informe del Parlamento Europeo se incluye como una propuesta que posiblemente la propia legislatura en Europa se pondrá en marcha, el amparo y crear un marco legal específico para los denunciantes y para personas que, a través de la desclasificación o la publicación de material clasificado o no, puedan poner o puedan sacar a la luz malas prácticas del Gobierno. En este punto me gustaría preguntarle al señor Greenwald, que también compareció en esta comisión de investigación de la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo, ante la que dijo que los gobiernos de todo el mundo no solo estaban dando la espalda al señor Snowden, sino sus obligaciones éticas. Me gustaría preguntarle cómo valora la respuesta política de los distintos gobiernos, tanto en el ámbito europeo como de otras geografías, la respuesta de los distintos gobiernos ante la contundencia y ante la claridad de las denuncias que sus informaciones han puesto sobre la mesa. ¿Cómo valora la respuesta política que estos gobiernos están dando? Gracias. Los distintos países han contestado de forma muy distinta a estas revelaciones, y esto es un poco la explicación debidamente a las distintas historias culturales y políticas de los distintos países. En Alemania, por ejemplo, el tema de la privacidad tiene una importancia supina debido a la historia del régimen nazi con el espionaje masivo, y es algo que está muy incluido en su constitución, y esto es algo que se lleva muy a rajatabla. Yo diría que el país que quizá haya respuesto de forma más inminente fuera de Estados Unidos ha sido Brasil, y en parte ha sido debido a la invasión de su Internet, de la red, a través del secreto en Estados Unidos. Estados Unidos ha espiado a más de 2 millones de emails intercambiados en Brasil. Es un poco la colonia imperialista, que están muy sensibles a este tema, y ellos piensan que ha llegado ya el momento de conseguir una cierta independencia, y es la razón por la que han reaccionado de una forma tan fuerte y tan contundente en un marco de espionaje o de vigilancia masiva. Ha sido el más importante en Estados Unidos, y también vehementemente han denunciado a Estados Unidos en unos términos muy, muy duros en cuanto a abusos de derechos humanos. Y cuando le tocaba hablar al presidente Obama después de la presidenta Dilma Rousseff, él estuvo diciendo que el ejército americano en la década de los 70, que estaba sometida a la vigilancia masiva, fue torturada, y por lo tanto estos dos países ha habido unos intercambios muy duros con este tipo de historias. Ha habido otros países, sin embargo, que han tenido una reacción un poco más limitada, y muchas veces se debe a ver un poco la cantidad de información que se ha ido liberando.
La información que tenemos por parte de Snowden ha sido tan grande y tan complicada que ha habido muchísimo material que todavía se ha dejado sin dar la luz. Se ha dicho que ha hecho mucho reporting en Brasil, en Alemania, en el Reino Unido y luego también mucho menos en Francia y en España, por ejemplo. Sí que trabajaron con El Mundo en una o dos historias, pero con otros periódicos no, y creo que esto sí que tiene repercusión en cuanto a la respuesta. Los gobiernos europeos, a mí me da la sensación, y es muy sorprendente, lo liberados que están de abrir y decir rápidamente lo que sienten, aunque pongan en peligro su soberanía y se metan agresivamente con Estados Unidos. Son los que tienen más capacidad de meterse con Estados Unidos. Las filtraciones, las revelaciones clasificadas, me da la sensación que en Europa se ha apreciado en cierta medida este tipo de información clasificada o confidencial y no ha habido ni un solo país que se haya arriesgado para defender sus derechos humanos. Solamente Rusia, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, que lo han hecho, y esto la verdad es que me ha parecido bastante sorprendente porque la actitud parece, bueno, son muy contentos de que usted haya sacrificado toda su vida, pero sin embargo nosotros no vamos a sacrificar ni siquiera una pequeña parte de nuestra vida para proteger la suya, porque está claro que no vamos a enfurecer a Estados Unidos y esta de momento es nuestra prioridad. Intenciones de la mesa por parte de la presidenta de la sección TIC del colegio y experta en privacidad y autora de distintas publicaciones, Paloma Llaneza, va a centrar un poco más el tema y hacerle preguntas directas sobre privacidad y cómo queda en precario y en entredicho con las revelaciones de Snowden y el trabajo del señor Greenwald. Paloma. Glenn, muchas gracias. Te tengo un agradecimiento personal porque gracias a que revelaste los papeles de Snowden, a mí me han dejado de tratar como si estuviera pirada, pensando llevaba diciendo que nos espiaban desde hacía mucho tiempo, pero finalmente, gracias a ti, la gente me trata con una cierta normalidad. Con lo cual, ya para mi salud mental ha sido una gran mejora, y no te digo ya pues para la de mi familia. Pero me parece muy interesante una infantilización que se está utilizando ahora, que es la manera de justificar la invasión masiva de la privacidad de todo el mundo, que es esta dicotomía de los chicos buenos y los chicos malos. Es decir, solo se puede estar en dos grupos, o eres un chico bueno o eres un chico malo. Si no quieres que te traqueen, si no quieres ser espiado, quiere decir que eres un chico malo. No tienes huella digital, ya eres sospechoso. Evitas ser espiado, es que tendrás algo que ocultar. A mí me parece muy pernicioso este pensamiento, que es en el que se basa todo esto. Esto de el que nada tiene que ocultar no se debe de preocupar por el espionaje. Me gustaría saber qué opinas al respecto. Well, I wrote the book. Yo escribí este libro por varias razones. Por un lado, se ha hablado tantísimo de esta historia en el último año, se ha dicho muchísimas falsedades, se ha publicado en los medios de comunicación y por eso quise decir un poco la verdad, qué es lo que había ocurrido. Y luego, también, por otro lado, era para reforzar la idea qué es la privacidad, por qué la vigilancia o el espionaje es tan peligroso, no solamente porque hagas algo malo o no, pero para todo ser humano. No solamente es un razonamiento lógico para mí, sino porque rápidamente todo el mundo entiende por qué es importante tener acceso a un trabajo, a la seguridad acceso a la seguridad social, un bienestar, pero la privacidad es algo distinto. Y a los gobiernos les cuesta muchísimo el dedicarle y entender esto. Y es por lo que yo quiero que este debate sea abierto y donde se demuestre la importancia de la privacidad. Hay personas que dicen que no les importa que los gobiernos invadan su intimidad porque no son malos y que por lo tanto no tienen nada que ocultar y por lo tanto no se tienen por qué preocupar. Aquellos que dicen eso
de verdad no se lo creen. Y la forma que sabemos nosotros de que ellos no se lo creen es que todos ponen unas passwords, unas contraseñas súper complicadas y todos están todo el rato cerrando con llave hasta la puerta del cuarto de baño. Y yo ya llevo viendo desde hace muchísimo tiempo con este debate sobre la mesa. Cada vez que alguien me dice no me preocupa mi privacidad porque no estoy haciendo nada malo, yo digo lo mismo. Bien, aquí tienes mi dirección de email y yo se lo escribo en un papel. Les digo, esta es mi dirección de email. Quiero que cuando tú llegues a casa me mandes por email todas las contraseñas a todas tus cuentas de email para que yo las pueda leer cuando quiera y así encontrar las que más me apetece y publicarlas en Internet bajo tu nombre. Y en un año no he recibido todavía nadie que me las haya mandado. Y creo que hay una buena razón para esto, y es que creo que todos sí que entendemos de forma instintiva que hay muchos sitios donde podemos ir, pero tenemos un escondite donde nadie nos vigila, donde podemos tener unos comportamientos determinados, vivir, disfrutar, y esto es algo vital para la libertad individual. Hay muchísimos estudios psicológicos que no creo que ni siquiera sea necesario ponerlos sobre la mesa, porque todos tenemos una experiencia personal que lo avale. Cuando hay alguien que está vigilando lo que haces o piensas que hay alguien que te está mirando, te comportas de forma muy distinta. Es decir, eres mucho más pasivo, más cuidadoso, más conformista, haces unas elecciones que posiblemente no las hicieras porque existe cierto temor a un juicio humano y a cierta vergüenza. Simplemente podemos vivir en un mundo en el que no estamos vigilados, en que no existe un sitio en el que podemos hacer este tipo de experimento, en donde estemos solos y donde podemos explorar un poco los límites del consentimiento, de la creatividad, de saber qué tipo de individuo queremos ser y ver un poco la parte más crucial de qué significa la libertad. Y por eso esta idea de los chicos buenos y los malos, cada vez que el gobierno dice no te preocupes porque solamente estamos espiando a los malos, ellos lo que quieren es que tú creas que los malos son aquellos que están programando volar un tren en Madrid, por ejemplo, o un ataque terrorista. Eso es malvado, pero en realidad no es la diferencia de los que tienen el poder lo que ven los malos y los buenos. Cualquier persona que ejerza el poder, todos los buenos y los malos, los seres humanos, no consideran solamente a los malos como malos. Cuando el gobierno dice solamente tenemos en nuestra diana a la gente que funciona mal, no se refieren a los terroristas que volaron el tren en Madrid, sino gente que impide el ejercicio de su poder, gente que no está de acuerdo, y es por lo que la historia del espionaje, de la vigilancia es tan importante, porque están los activistas políticos, los disidentes, a cualquiera que desafíe lo que es el poder. Y creo que este es un punto muy importante a entender. Si aceptamos esto, que los buenos en contra de los malos o a diferencia de los malos, es muy complicado el definir este concepto. Y por último, me gustaría decir que esta idea de esconder algo, la gente que dice no tengo nada que esconder porque no estoy haciendo nada malo, todo el mundo tiene muchísimas cosas que esconder. De hecho, hay muchísimas cosas que sí que te gustaría esconder a todo el mundo y no tiene nada que ver con hacer las cosas bien o mal. Hay muchísimas cosas que consideras íntimas, que le cuentas a tu abogado, le cuentas a tu doctor, le cuentas a tu psiquiatra o a tu amigo
o a tu amante, pero que sin embargo no las cuentas a voz en grito y que no te gustaría que supiera todo el mundo. Y estoy convencido de que hay muchas cosas que haces y que no se lo cuentas a nadie, o cosas que piensas y que no las compartes con nadie, porque todos nosotros tenemos cosas que son cosas muy importantes, innatas con el ser humano, que queremos esconder en un mundo en el que quizá se nos esté vigilando. Posiblemente perderíamos esta libertad de ser humano. Eres una persona muy poco interesante en términos generales. Entonces, me parece absurdo. De hecho, el día que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se casó y no colgó sus fotos en Facebook, me pareció muy significativo sobre lo que opinaba sobre su privacidad y sobre la privacidad de los demás. Pero en este sentido, y siguiendo con esta personalidad un poco conspiranoide que tengo, que gracias a ti ha pasado a ser aceptada socialmente, me gustaría que me dijeras, es una sensación personal, pero creo que es una sensación compartida, de que estamos todos por encima del radar. Que hagamos lo que hagamos, nos controlan los gobiernos, los propios, los ajenos, las compañías que nos prestan servicios y que, como dice el título de tu libro, no hay ningún sitio donde esconderse. Es decir, ¿crees en primer término, y te hago dos preguntas y creo que luego ya voy a dejar que el resto hable, ¿crees en primer término que la sociedad se hartará de tanto abuso y habrá una revolución en busca de la privacidad? ¿Y crees que habrá tecnologías como la criptografía que nos permitan, si eso no se produce a los que somos unos conspiranoides, poder protegernos sin pasar a formar parte del grupo de los malos chicos? En cuanto a la primera pregunta, bueno, vamos a ver, uno de los objetivos que tenemos yo y otras personas con quienes trabajo estrechamente, e incluso Edward Snowden también, es que tenemos una capacidad, gracias a estos documentos que están en nuestras manos, de destruir los programas de vigilancia si así quisiéramos hacerlo. Edward Snowden podría cargar todos los documentos en Internet, cada uno de ellos, y estos programas inmediatamente no servirían para nada, porque todo el mundo vería las técnicas que utilizan esos programas para funcionar. Y él tenía claro que no quería hacer esto porque no pensaba que fuera su papel el tomar la decisión él mismo en cuanto a lo que debe suceder con los programas de vigilancia. Él pensaba que si él hacía eso, pues no iba a ser mejor que la NSA. La NSA o el gobierno norteamericano tomó estas decisiones por sí mismos, sin ningún debate democrático, porque lo mantuvieron todo en secreto. Y nosotros lo que hicimos fue, por nuestra cuenta, y destruirlos, ¿verdad? Y inutilizarlos. Pues sería exactamente el mismo comportamiento antidemocrático. Por lo tanto, decidimos no hacerlo. Y solamente lo que hicimos fue publicar aquellos documentos que eran necesarios y eran útiles para comprender lo que se estaba haciendo con la intimidad de la gente, para crear un debate a nivel mundial. Por primera vez sobre estas cuestiones, porque nunca se había producido un debate sobre estas cuestiones, porque nadie sabía lo que estaba haciendo el gobierno. Todos estábamos en la inopia. Y el resultado de este debate todavía es un signo de interrogación. Estamos todavía en la mitad de este debate y todavía queda mucho que divulgar, mucho que sacar a la luz. Y la razón por la cual un año más tarde, hace ya un año que publicamos las primeras revelaciones, y ahora un año más tarde todavía hay muchísimo interés en la historia, en todo el mundo, prácticamente en todos los países, en Occidente y también en países no occidentales también. Y el motivo de este interés es justamente porque la pregunta que tú has formulado no está resuelta. Ha habido mucha información, se ha revelado mucha información, pero la gente todavía no sabe qué se va a hacer con todas estas revelaciones. Y por eso he escrito el libro y por eso he venido a Madrid, justamente porque ese es el debate que tenemos que emprender. Es decir, ¿hasta qué punto vamos a tolerar este tipo de invasiones? No sé cuál es la respuesta a esta pregunta. Todo depende de las decisiones que tomen algunas personas. La pregunta que me formulas en cuanto a la criptografía, pues es un poco aburrida y pues cuando hablamos de encriptar cosas, pues enseguida empezamos a bostezar, pero probablemente esta sea una de las partes más importantes de todo lo que ha sucedido, si no la más importante. Realmente existen tecnologías
que las personas podemos utilizar para excluir al gobierno de nuestras comunicaciones. Podemos encriptar los emails, podemos utilizar tecnologías que nos permiten realizar funciones en Internet de forma anónima sin que nos sigan la pista. Y el hecho de que estas tecnologías ahora mismo no sean más populares es porque son bastante complicadas. Pues a mí me insistieron que instalase programas de encriptación porque, claro, es muy peligroso comunicarse en un entorno que no está encriptado. Y me llevó bastante tiempo el tomar la decisión de hacerlo porque, bueno, era muy complicado, muy engorroso y me parecía como una carga bastante grande. Y sí que es bastante complicado hacerlo. Pero ahora tanta gente se está dando cuenta del punto hasta el cual se está invadiendo su propia intimidad, que estas tecnologías cada vez van a ser más fáciles de utilizar, se van a ir simplificando. Y creo que todo el mundo debería utilizar encriptación, todo el mundo tiene que encriptar sus comunicaciones. Pero si trabajamos en una profesión que depende de la confidencialidad y del secreto, como por ejemplo la medicina o activista de recursos de derechos humanos o un abogado, trabajos en los que tienes la obligación de salvaguardar la información que te suministran otros, pues creo que en este punto sería irresponsable que no utilizáramos la encriptación, porque al no utilizar la encriptación, como ya sabemos, nuestras comunicaciones no están a salvo y son susceptibles de ser vigiladas. Y lo que hace los sistemas de encriptación es construir una pared que excluye a los gobiernos de toda nuestra esfera íntima. Y ahora el problema es que quizás 10.000 personas en el mundo utilizan los sistemas de encriptación. Y uno de los documentos más extraordinarios que he visto de la NSA, y esto me impresionó cuando lo leí, es que la NSA busca gente ahora mismo que utilicen encriptación, es decir, buscan los correos electrónicos encriptados e intentan de alguna forma averiguar el código. Y si eres una persona que me envía emails encriptados y codificados, la NSA automáticamente te considera como sospechoso, aunque no puedan leer tus emails porque les es imposible averiguar cuál es el código. Pero si tú les impides ver lo que estás haciendo, esto automáticamente significa que eres una mala persona, que eres un delincuente. Y bueno, como ahora poca gente utiliza la encriptación, pues un poco campan a sus anchas. Pero si de pronto todo el mundo empieza a utilizar la codificación, que es algo que va a suceder seguramente poco a poco y cada vez más, pues esto seguramente planteará un obstáculo muy grande para el gobierno norteamericano y otros gobiernos, y ya no podrán convertir a Internet en un régimen de vigilancia. Ya hemos hablado de esfuerzos diplomáticos, de leyes y de otras medidas de presión. Pero en este caso serían acciones hechas por individuos las que pues podrían erigirse en defensa de estos derechos. Después de estar en esta mesa, no me espiaba la NSA específicamente, como uso criptografía, pues probablemente ya esté en el target claramente. Así que no me, vamos, ya mucho más conspiranoico de me he vuelto. Pero yo creo que tienes algo que comentar, Eugenio. Sí, muchas gracias. Gracias también, señor Greenwald. Yo quería preguntarle desde el punto de vista de los consumidores y usuarios, en sus relaciones con las empresas, relaciones con las que se establecen a través de contratos de adhesión, de contratos tipo ya predefinidos, ¿qué papel han tenido en todo este espionaje las empresas con las que contratan los usuarios, son las empresas de servicios de telecomunicaciones, de almacenamientos de datos, de motores de búsqueda por Internet, prácticamente los GPS de los vehículos? ¿Qué papel han tenido estas empresas en el espionaje que hemos sufrido millones de usuarios? Y si ha existido en Estados Unidos ya alguna reacción tanto por parte de los usuarios adherentes, de los usuarios contratantes con este tipo de empresas, como por parte de las asociaciones de consumidores y usuarios o las asociaciones de defensa de los derechos civiles. Creo que este es un área muy importante de debate. Ha sido fascinante observar cómo los directores de Facebook y Google y de otras empresas tecnológicas norteamericanas en el último año, de pronto, de un día para el otro,
se han convertido en defensores acérrimos de la intimidad. Van diciendo que la NSA viola la privacidad de sus usuarios. Esto me sorprende muchísimo porque realmente muchos documentos que hemos leído demuestran que cuando nadie sabía lo que estaba sucediendo, estas compañías les encantaba colaborar en este espionaje. Eran socios muy estrechos del gobierno. Y lo que te dirán esas empresas, si les indicas cuántos datos ellos les han entregado a las autoridades, te dirán, nos obligaron a hacerlo, porque la ley norteamericana nos obliga a cumplir con cualquier solicitud que se nos formule. Y hasta cierto punto tienen razón. Bajo la ley norteamericana, si la NSA quiere vigilar a un ciudadano norteamericano leyendo sus emails o escuchando sus conversaciones telefónicas, tiene que ir a un tribunal, lo que se llama un tribunal en realidad, y conseguir una orden. Pero la realidad es que todo este proceso es realmente una burla, porque este tribunal se reúne en secreto. De hecho, incluso en el Ministerio de Justicia, y solamente se permite que asistan los abogados del gobierno. Y en los 30 años de historia de este tribunal, el gobierno ha realizado 35.000 solicitudes solicitando permiso de vigilar a norteamericanos. Y en los 30 años el tribunal ha concedido las 35.000 a excepción de 7. Pero por lo menos para los Estados Unidos, pues tienen este proceso, aunque sea falso, pero por lo menos existe este proceso. Para los no estadounidenses, que son un 95% de los habitantes del planeta, no hay ningún tipo de control ni ningún tipo de restricción. Si la NSA le dice a Facebook, oye, quiero que me entregues todos los mensajes de estas personas o todos los emails de estas personas o los chats de estas personas, las empresas están obligadas a entregárselos a la NSA. No hay ningún proceso de justicia al que tenga que acudir la NSA y comentar a un tribunal de que tú eres pues un sospechoso. Por lo tanto, según la ley, tienen bastante manga ancha y las empresas pues tienen la obligación de entregar esta información. Pero la verdad es que también estas empresas se han pasado bastante, es decir, han ido mucho más allá de la obligación que tenían. Se ha demostrado que Microsoft y la NSA tenían reuniones muy asiduas para hablar acerca de cómo permitir que la NSA pudiera acceder más fácilmente a los sistemas donde se alojaban todos estos datos. La única razón por la cual Facebook y Google y las empresas tecnológicas americanas ahora de pronto se han convertido en defensores tan acérrimos de la intimidad es porque ahora están aterrados, están totalmente aterrados de que su negocio se vea perjudicado, porque ahora hay empresas alemanas y empresas coreanas y empresas brasileñas que están diciéndole al mundo, a los chicos de 12 años y de 14 años, no utilices Facebook ni Google porque ellos luego van a entregarle todos tus datos al NSA, mientras que nosotros protegemos tu privacidad. Y esto se ha convertido en una competencia muy importante. Se han convertido en competidores importantes para Facebook, porque ahora utilizan la intimidad como una forma de quitarle los usuarios a las empresas norteamericanas, y esto muestra el impacto enorme que ha tenido todo nuestro trabajo. Y otra buena consecuencia de todo esto es que debido a estos miedos, Facebook, Google y otras empresas están aplicando grandes presiones al gobierno norteamericano, le están presionando muchísimo para limitar el espionaje que realizan. Y el gobierno norteamericano realmente no escucha al hombre de la calle. Saben que la ciudadanía norteamericana está en contra de estas prácticas, pero no les importa un bledo. Pero el gobierno sí que escucha a los billonarios del Silicon Valley, y ahora el hecho de que ahora les estén plantando cara, no porque les importe la intimidad de sus usuarios en absoluto, porque no les importa un bledo. Lo que sí les importa es su cuenta de resultados y la posibilidad de atraer clientes y su capacidad de retener a los clientes. Y esto se ha convertido en unas formas en las que sí que podrían establecerse límites en todo este sistema tan perverso.
Sí, vamos a abrir el debate a los medios. Ya para cerrar, una pregunta sobre los medios de comunicación que en el libro ocupan un lugar destacado y también han sido centro de una tensión en los últimos días. Los medios de comunicación aparecen en todo este caso bajo dos focos. Por un lado, Snowden tiene claro que él, pudiendo filtrar o pudiendo publicar en bruto todos los documentos, prefiere que no, prefiere ponerlo en manos de periodistas para que puedan ponerlo en contexto y que el público entienda cada una de las historias. Sin embargo, a la vez se denuncia el papel de lo que se llama la prensa servil y la prensa miedosa, que tiene un papel interesado al servicio de los gobiernos y al servicio de las malas prácticas de los servicios de inteligencia. Entonces, como periodista, sí que me gustaría que hiciese una reflexión sobre el papel del periodismo y el papel de los medios en todo este caso y en estas filtraciones, antes de dar, y enseguida ya damos paso a las preguntas del público. Gracias. Bien, estos medios de comunicaciones, la verdad es que han tenido un papel muy importante en todo lo que está ocurriendo. El año pasado, cuando estábamos en Hong Kong, hablamos precisamente del hecho de que íbamos a tener que combatir al gobierno americano y a la NSA, pero que posiblemente tendríamos que también tener nuestra propia batalla con los medios, porque sabíamos que iban a ser muy hostiles a cualquier cosa que hiciéramos. Además, Snowden optó por no ofrecer al New York Times todo este material, que hubiera sido el sitio más normal, la cuna donde se podía haber tratado en la mayor parte de los casos. Y la razón que no lo hizo así fue porque pensó que estaban demasiado cerca del gobierno, demasiado próximos a la ideología gubernamental y que iban a estar demasiado influenciados de cancelar este material y, por lo tanto, no revelarlo como él pensaba y, por lo tanto, dio la información al Guardian, porque si no el New York Times hubiera cancelado parte de la información porque el gobierno se lo hubiera pedido. Esta teoría está muy bien fundada, tenía su fundamento, porque hay una historia, un debate bastante raro sobre los medios en Estados Unidos y la razón por la que el gobierno americano pudo convencer a tantísima gente en los Estados Unidos de apoyar el gobierno fue principalmente, y sobre todo cuando apoyaron la guerra de Irak, la destrucción de las armas masivas, la alianza con Al-Qaeda, amigos de Bin Laden, etcétera, y que incluso habían sido responsables del ataque del 11 de septiembre. Pero la razón principal en que el gobierno convenció a los americanos, la verdadera razón de que todo esto no era cierto, es porque cada día el New York Times denunció esto y lo publicó sin escepticismo y sin ningún tipo de duda. Y la gente que no creía al gobierno, pero sí que pensaron que el New York Times lo estaba haciendo bien y diciendo la verdad cuando el gobierno les mentía. Nosotros sabemos qué es lo que ocurrió y nos damos cuenta de esto, pero sin embargo es cierto que no ha habido nada que haya cambiado. Hay muchos medios de comunicación en Estados Unidos, a pesar de su reputación de buen periodismo, etcétera, continúan muy acomodados y muy serviles al gobierno americano. Y el ejemplo que ha influenciado más a Snowden de no elegir el New York Times no fue el papel que desempeñaron en la guerra de Irak, que fue muy malo, sino que hubo dos reporteros para el New York Times, dos de los mejores, en el 2004, a mediados del 2004, que descubrieron que George Bush había pedido a la NSA a grabar las conversaciones telefónicas de muchos americanos y conseguir el secreto de sumario y la orden de registro y escuchar las grabaciones telefónicas de conversaciones de ciudadanos específicos sin una orden de registro específica o la orden judicial. Aquí se notificó a la administración Bush de la intención de desvelar esta información y el editor del New York Times le llamó a la Casa Blanca y se les dijo: esta no se puede publicar
porque se va a ayudar a los terroristas, vamos a poner en juego la seguridad nacional, la seguridad del mundo entero, y el New York Times tuvo 15 meses esta historia. Le dejaron a George Bush volver a presentarse a las elecciones, pero sin decir a sus lectores qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que está ocurriendo sobre la ciudadanía americana. Y después de 15 meses, cuando se publicó a finales del 2005 esta historia o esta información, hubo tanta frustración. Se publicó un libro y en el momento de publicarse el New York Times no quería estar vigilado por sus informadores, etcétera, y entonces decidieron que se iba a publicar la historia, pero que tampoco no se podían poner agresivos con ellos, y al final el New York Times lo publicó simplemente por lo que tenían que hacer. Y sorprendió muchísimo y se empezaron a poner banderas y medallas diciendo lo valientes que eran, etcétera, etcétera. Pero fue precisamente esta historia la que hizo que Snowden tuviera muchísimo miedo y no lo diera al New York Times, porque pensó que esto es lo que iba a ocurrir si lo daba al New York Times. Y posiblemente Snowden vino a mí precisamente porque yo he estado hablando y escribiendo sobre la NSA, sobre la vigilancia, el espionaje, durante años y años, y quería a alguien que tenía un poco mi visión, y yo creo que también me eligió porque todas las críticas con las que yo he estado escribiendo años y años en contra de los medios americanos sobre el poder del gobierno, etcétera, y la razón de que hay una libertad de prensa que garantiza la Constitución es no para que un periodista sea el portavoz del gobierno, sino él se dio cuenta de que yo iba a publicar lo que pensaba y no me iba a dejar dominar por ninguna fuerza gubernamental ni con ninguna chantaje, etcétera. Entonces yo creo sinceramente que esta es la razón por la que me han elegido a mí. Por un lado, la privacidad, la vigilancia masiva y también el enfoque periodístico que puso la pelota en juego. Palabra al público. Rogaríamos que, como no tenemos mucho tiempo, sean preguntas directas y evitemos reflexiones muy amplias para que haya el tiempo mayor posible a preguntas y a respuestas. Tenemos como unos 10-15 minutos. Gracias. Thank you. My name is Miguel Gallardo. Soy Miguel Gallardo. Trabajaba como criptólogo forense realizando testificaciones expertas hace unos 24 años y sobreviví a todo este proceso. La pregunta que tengo es la siguiente. Me gustaría que centrara su atención en Booz Allen Hamilton, la empresa para la que trabajaba Edward Snowden, porque, por ejemplo, la ley española, el derecho penal español cambió hace 4 años y ahora es posible procesar a cualquier empresa de forma penal. Por lo tanto, si prestamos atención a boozallen.com, vemos 3 líneas de negocio. Una es, evidentemente, las agencias o los organismos gubernamentales norteamericanos, pero en segundo lugar tenemos empresas energéticas como Chevron y Exxon, y en tercer lugar la sanidad. Y en España hay un conflicto muy serio con el sistema sanitario que está un poco relacionado con Booz Allen Hamilton. Y luego está Bechtel, que no es pública, que es una empresa norteamericana que compite con SACIR en Panamá. Mi hipótesis es, ¿sería posible que cualquier empresa compitiese con un cliente de Booz Allen Hamilton que pudiera utilizar sus propios metadatos contra vosotros en una competencia, en un concurso? Cualquier información que pudiera suministrar sobre Booz Allen Hamilton que pueda ser utilizada por Joaquín Almunia, que es el comisario europeo de la competencia, podría ser muy útil. Gracias. Bueno, déjeme decirle que en general, cuando hablamos de la NSA, lo que realmente estamos hablando es de una fusión entre el gobierno norteamericano
y las grandes empresas que están a su alrededor. No hay ninguna separación. A veces se me pregunta, ¿cuánta gente trabaja para la NSA? Y la respuesta es, pues 90.000, porque 30.000 de ellos son empleados directos de la NSA, pero los otros 60.000 son empleados de los clientes, como por ejemplo Booz Allen. Y por lo tanto lo que tenemos es una suerte de fusión entre las grandes corporaciones y el gobierno norteamericano. El anterior director de la Inteligencia Nacional durante el gobierno de Bush, Michael McConnell, antes de llegar a ese puesto, era directivo de Booz Allen. Y cuando se marchó de la NSA, volvió a Booz Allen. Es decir, la gente entra y sale según su conveniencia. Cuando hablamos de empresas como Booz Allen, no podemos pensar en esas empresas como algo separado del gobierno norteamericano. Son socios íntimos de muchas formas distintas. Y cuando hablamos del sistema de comunicaciones que ha recabado la NSA, no tiene solamente acceso a este sistema de la NSA, sino también todas las corporaciones. Recuerden que Edward Snowden no era empleado de la NSA, era empleado de Booz Allen, y antes de eso era empleado de la corporación Dell. Por lo tanto, en teoría, supongo que los países como España y otros podrían plantearse procesar a empresas como estas, pero en la realidad política lo que vemos es que esas corporaciones están tan protegidas y tan entrelazadas con el gobierno norteamericano que procesar a Booz Allen sería como llevar a juicio al gobierno norteamericano. Y para mí es difícil pensar que esto pueda suceder. Pero queda mucho que divulgar acerca de estas empresas y hay otros documentos que quedan por divulgar que van a ser divulgados. No puedo hablar de ello de momento, como lo comprenderéis, pero sí que es una parte muy importante de la historia, el papel que desempeñan este tipo de empresas. Muy brevemente, solo quería saber si en el gobierno americano no existe discrepancia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, porque aquí en este país pues cualquiera de los dos partidos hubiese tenido una posición distinta. Quería saber cuál era la de los partidos en Estados Unidos. Bueno, me hace gracia. Esta es la pregunta que se me formula en la mayor parte de países europeos. Cuando hablamos del tema de vigilancia, la pregunta que me formulan es ¿por qué es Obama el que hace? ¿Por qué Obama hace esto? ¿Por qué Obama con lo que representa Obama, cómo se mete en estas cosas? Pero el problema es que Europa está tan embriagada del amor que profesan por Obama que tienen esta idea, aunque claro, no hay pruebas, pero tienen la idea de que Obama ha introducido una serie de cambios espectaculares. Pero vamos a ver, Guantánamo sigue abierto, sigue habiendo gente en jaulas que no tiene juicio, se siguen utilizando drones para asesinar a la gente, ahora más que nunca, y los secretos de Estado cada vez son más. Y una cosa que me gustaría decir es que allá por el 2008, el sector de la publicidad en Estados Unidos tenía una ceremonia de entrega de premios todos los años. Son como la entrega de los Oscar, pero era de premios publicitarios, que se concedían premios a la mejor campaña de marketing o de branding. Y el premio más importante es para la mejor campaña de branding. La mejor campaña que hace que el público piense en un producto nuevo de una forma totalmente diferente. Y en el 2008, este premio del sector de la publicidad concedió este premio a la campaña de Obama, porque vieron claramente que la imagen que se había proyectado de Barack Obama no tenía ninguna relación en absoluto con la realidad de quién es este señor. Por lo tanto, si nos fijamos en todas las políticas que él dijo que iba a cambiar, en casi todos los casos, o bien las ha continuado o bien las ha fortalecido, las ha hecho peores de lo que eran. O sea que no hay ninguna diferencia en Estados Unidos entre los dos países en cuanto a las cuestiones críticas que estamos comentando hoy. Es decir, los dos partidos siguen exactamente las mismas políticas, independientemente de quién ostente el gobierno.
Hola, buenas tardes. Enhorabuena por su libro. Soy periodista y especializado en seguridad de la información. A lo largo de la historia, todos los imperios han tratado de tener una tecnología que les proporcionara la supremacía. En este caso, el tema de hoy, también estamos hablando de ello. Estados Unidos tiene pinta de que no quiere renunciar a tener una supremacía tecnológica y la historia también nos ha demostrado que eso solo se consigue frenar teniendo una tecnología superior. ¿Cree usted que eso es así y que realmente las buenas intenciones que todos tenemos de que no nos invadan nuestra privacidad se quedará en eso? Gracias. Pues no, no creo que se vaya a quedar todo así y que no vaya a pasar nada, por la razón precisamente que has dicho, porque creo que lo has dicho muy claramente. He visto que en las últimas 3 semanas, cuando he estado viajando, no solamente por Europa, sino también por Estados Unidos, hay gente que me dirá, bueno, que ha habido un impacto muy grande para abrir este debate y poner este debate sobre la mesa en el mundo. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? Sigue el espionaje, la NSA sigue viva. Creo que hay unas expectativas muy realísticas sobre los cambios. El gobierno americano es el gobierno más poderoso del mundo, sin lugar a dudas, y la seguridad nacional, que es parte del gobierno americano, es la parte más fuerte o más importante del gobierno más importante, más fuerte. O sea que está claro que el gobierno americano no vaya a colapsarse porque publicamos cada vez más información y porque la gente se ponga furiosa. Tampoco tenemos que esperar que el gobierno americano vaya a ir aprobando más leyes y más leyes que dé mayor permisividad a la NSA, porque no es como funciona. La gente no suele pensar cómo voy a limitar mi propio poder. No creo que el gobierno americano vaya a limitar el poder del gobierno americano. Creo que no es así. Si esta tecnología la tenemos, el gobierno americano la querrá utilizar porque les da poder. Y quieren este dominio y esta supremacía del resto del mundo. Pero la tecnología está ahí. Si tú fueras un gobierno, si tú eres un gobierno que no quieres gastarte unas cantidades ingentes para destruir el Internet y la privacidad, te puedes gastar 5.000 millones de dólares al año construyendo mejores instrumentos de privacidad, defendiendo la privacidad e intimidad de tus ciudadanos, de tus empresas, mejorando los instrumentos o las herramientas de encriptado, de cifrado, etcétera. Es mucho más fácil y mucho menos caro el pensar cómo proteger tecnológicamente la privacidad en el Internet que cómo destruirla en Internet, en la red. Y creo que la causa más optimista para un cambio, en este caso concreto, es que estas tecnologías existen que van a bloquear los sistemas de vigilancia. Palabras ya, una aquí adelante y otra al fondo. Gracias. Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Soy abogado. Lo primero, darle las gracias por esa valentía tan tremenda que ha demostrado, que sin duda muchos de los que estamos aquí no hubiéramos tenido. Lo segundo, me pregunto si realmente es querer mantener el poder o el miedo después de los atentados de las Torres Gemelas lo que ha influenciado en este espionaje masivo y si realmente este control es el miedo al ataque otra vez a Estados Unidos o a algún otro país, porque entiendo que habrá redes de comunicación entre los distintos países. Muchas gracias. Creo que el miedo tiene 2 funciones que desempeñar en todo lo que estamos hablando. Una es exactamente lo que usted ha dicho. Creo que es difícil. Vamos a ver. Alguna de las cosas que los no estadounidenses hacen es subestimar el punto hasta el cual el ataque del 11 de septiembre fue un trauma psicológico muy profundo para los norteamericanos, en parte porque siempre se habían sentido súper seguros. Nunca había habido ningún tipo de ataque en suelo norteamericano desde Pearl Harbor, incluso en aquella oportunidad fue una cosa de una sola vez. Pero también las Torres Gemelas eran los símbolos del poder norteamericano y fueron destruidas y
se derrumbaron, es unos símbolos fálicos tremendos del poder militar y económico que fueron destruidos y sustituidos por un gran agujero. Esto fue un trauma muy potente y sí que creó un miedo muy exacerbado de que el gobierno norteamericano explotó y le sacó el máximo partido posible. Y claro, no es difícil entender por qué el miedo es un factor motivante muy importante para el ser humano. Es parte de nuestro ADN, necesitamos el miedo y pues es parte de por qué sobrevivimos. Por lo tanto, el gobierno norteamericano año tras año ha utilizado este miedo, y todo lo que ha hecho el gobierno norteamericano en los últimos 13 años, desde invadir Irak, a torturar personas, a raptarles, a mandarles a prisión, todas estas cosas las justifican simplemente invocando la palabra terrorismo una y otra vez. Y esta es la razón por la cual este sistema ha podido crecer y reproducirse sin límites y sin tipo de límites ni monetarios, ni jurídicos, ni éticos, ni de ningún tipo. Y creo que el debate, de hecho, vino en el momento adecuado, porque ahora han pasado 13 años del 11 de septiembre. Ha habido un ataque terrorista también en la maratón de Boston que mató a 3 personas. Por lo tanto, los norteamericanos están intentando poner las cosas en un poquito más de perspectiva. La realidad es que si eres ciudadano occidental, esto es un hecho, tienes mayor probabilidades de morir porque te parta un rayo, o caerte en la ducha, o que te atropelle un coche, o que intoxicarte en un restaurante, que te mate un ataque terrorista. Desde luego el ataque terrorista tiene mucho más bombo, pero en Estados Unidos se ha fomentado mucho este miedo. Y quiero dejaros un mensaje que para mí es importante. Todos los años, desde el año 2001, una de las empresas de encuestas más prestigiosas de Estados Unidos le pregunta a los norteamericanos de qué tiene más miedo: de la amenaza de un ataque terrorista extranjero o de la amenaza de que tu propio gobierno ataque tus derechos fundamentales. Y todos los años desde 2001, los norteamericanos de forma abrumadora han dicho: yo tengo miedo de la amenaza terrorista mucho más del miedo que tengo de la amenaza de mi propio gobierno, excepto en el 2013, cuando se realizó esta encuesta, que se realizó 3 meses después que nosotros empezamos a divulgar la información. Este año, en el 2013, un 70% dijo que tenía más miedo de un ataque de su propio gobierno que de un ataque de un grupo terrorista extranjero. Por lo tanto, pues la cosa está cambiando. Y otra cosa que quiero decir con respecto al miedo es que el miedo no solamente da origen al sistema de vigilancia, el miedo también es el resultado de la vigilancia, y esta es una cuestión realmente crucial. En el siglo XVII, Jeremy Bentham intentó ver cómo una institución se podía diseñar para controlar a todos los miembros de los que era responsable, cómo pues una cárcel podía controlar a los reclusos sin poder verles todo el tiempo, porque en aquella época no había cámaras. ¿Cómo puedes controlar a los reclusos sin verles? O en una manicomio, ¿cómo puedes controlar a los internos, verdad? Entonces, la teoría que se elaboró fue colocar una torre en el centro del edificio, y desde esta torre se podía observar a todas las personas que quisiéramos controlar. Por lo tanto, se les podía vigilar en cualquier momento. Pero ellos no tenían ninguna idea de cuándo se les estaba vigilando, porque ellos no podían ver lo que sucedía dentro de la torre. Tú les podías observar cuando quisieras, pero ellos no sabían que le estabas observando. Entonces, lo que se dijo es que de esta forma se iba a crear un sometimiento completo. Porque una persona que piensa que puede ser observada, pero no sabe si está siendo observada, tendrá que suponer que siempre le están observando y comportarse, pues, de esa forma, es decir, cumplir con los deseos de las autoridades, cumplir con las normas, ser sumiso, etcétera. Y esta idea realmente adquirió mucha popularidad, porque se utilizaba el miedo para hacer que los ciudadanos cumpliesen. Y esta es la teoría que se utiliza ahora. La idea de que cuanto más te observan, más miedo tienes y más fácilmente pueden controlarte.
Y por eso la gente que dice yo soy inocente y no tengo nada que preocuparme, pues está muy confundida, porque la decisión que han hecho de ser inofensivos, ya de hecho, pues la han tomado para asegurarse de que los sistemas de vigilancia no les afecten. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Ya se ha acabado el acto. A través de redes sociales, estos días va a estar atendiendo a los medios de comunicación. Y bueno, antes de despedirnos, agradecer a Greenwald el detalle de sus explicaciones. Muchas de las cosas que ha comentado están en el libro, así que agradecer la generosidad de, a pesar de tener poco tiempo, explayarse y compartir con nosotros todo esto. Y ahora, como todos ustedes saben, coincidiendo con la presencia de él en España en el Colegio de Abogados, va a tener lugar una distinción por parte de esta institución. Muchísimas gracias, Glenn. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y a continuación los presidentes de las secciones TIC y Consumo, Eugenio y Paloma, te van a hacer entrega de un diploma. Muchas gracias, Glyn. Ha sido una oportunidad excepcional contar con el periodista y compañero abogado Glyn en el día de hoy. Glyn nos ha descubierto, con un ingente coste personal, la desnudez a la que hemos sido sometidos. En las casas romanas, saben ustedes que en el dintel había puesto un cartel que ponía Parva domus magna quies. La casa es pequeña, es modesta, pero la tranquilidad es grande. Hoy esa tranquilidad la hemos perdido en nuestras casas. Nuestros secretos, nuestras confidencias, nuestra libertad nos ha sido robada por aquellos que elegimos precisamente para defenderlas y en quien confiamos que fueran sus garantes. El reconocimiento de la sección de consumo va, por tanto, hoy con esta máxima distinción, que es el diploma de honor que le concedemos al señor Greenwald, no solo por su desinteresada lucha en la defensa de los derechos de los usuarios, sino también por esa abnegada defensa en los derechos civiles. Por ello, le agradecemos su presencia y le entregamos este diploma de la sección de consumo. For your contribution to international transparency, freedom of speech. We keep on fighting for privacy. Thank you so much. See you very soon. Yeah, Thank I you very hope so. much indeed. Thank you. Okay. Thank you so much. Sorry.